Tema 9. Impulsado por el Espíritu de Dios. Marcos 1, versículos del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan realizaba su misión bautizando. Había sido enviado para preparar los caminos del Señor mediante un bautizo de arrepentimiento para que el pueblo buscara el perdón de sus pecados. Pero Juan solo era el precursor, el puente del Antiguo Testamento con el Evangelio. Juan proclamaba la necesidad del perdón de los pecados, pero él no podía perdonarlos. No sabía, porque la gracia y la misericordia solo vienen del Señor y Jesús vino a enseñarlo. Cuando Juan bautizó a Jesús, clamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan había sido enviado también a esto, a descubrir quién era el que sí podía perdonar los pecados. Seguramente Juan lo supo cuando se atrevió a bautizar a Jesús y se sintió libre de toda culpa, ya que antes se sentía indigno de desatar la correa de su calzado. Para bautizar necesitaba quitar su calzado, signo de cortesía de los anfitriones de una casa de donde viene el lavatorio de los pies. Es un gesto de humildad con la que el que recibe se pone en el lugar de quien llega. Y así lo hacía con los que se presentaban al Jordán. Pero ante Jesús no fue así. Necesitó las palabras consoladoras del Señor para atreverse a poner en su lugar. Y al hacerlo, quedó limpio de toda culpa, como el mismo Jesús lo es. Entonces entendió quién era. Juan participa en ese acontecimiento espiritual como testigo del poder de Jesús, como testigo del poder sanador de su Evangelio, que reside en su persona. Juan es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque él vive esa transformación en sí mismo, que al mismo tiempo es transformación para su pueblo y todas las naciones. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Jesús es sumergido en el agua del Jordán por Juan. Enseguida, él emerge del agua en un acto por volver a respirar y vivir. La inmersión al agua es una metáfora de la muerte. Representa reconocer la condición humana de pecado que todos vivimos. La emersión representa el momento del arrepentimiento al asumir los pecados personalmente. Para Jesús mismo, el bautizo es un acontecimiento con el que podía confirmar aquello que en lo más íntimo de su conciencia lo cuestionaba existencialmente. ¿Quién soy? ¿A qué vine al mundo? Como hijo de Dios podía intuirlo, pero solo Dios mismo podía confirmarlo. Al estar inmerso en las aguas,
se dio cuenta del pecado del mundo, como la realidad a la que había entrado, pero de la cual no tenía nada que ver. Y al emerger de las aguas, seguramente sintió una necesidad ineludible de asumir la responsabilidad de no abandonar a la humanidad a su suerte, frente a la tragedia del pecado. Jesús asumió para sí el pecado del mundo porque la misericordia de Dios llegaba al mundo. La expresión vio abrirse los cielos alude a una visión mística. Jesús, al hacerse responsable de la humanidad, como quería su Padre, ve abrirse los cielos, es decir, ve todo lo creado por su Padre ante sí mismo y ante la realidad que está asumiendo como propia. Los cielos es la amplitud del horizonte que al mismo tiempo puede contemplarse interiormente. El acto de abrir es también descubrir lo que Él esperaba confirmar. En ese mismo momento, Jesús ve al Espíritu como paloma que desciende sobre Él. El Espíritu Santo es la misericordia divina, aquella que le ha permitido asumir el pecado del mundo en su bautizo y se posa justamente encima de él. Es un signo de cómo los cielos se están abriendo para siempre a través de él, de cómo la entrañable misericordia del Padre se cumple en Jesús, su Hijo. La paloma es más que su imagen, es una metáfora del vuelo espiritual que del cielo se posa en Jesús para toda la humanidad. El bautizo de Jesús es el bautizo en el Espíritu del Señor. Va más allá del bautizo en agua, que es un acto de arrepentimiento para el perdón. El bautizo de Jesús se convierte en un acto de misericordia, donde se gana el perdón por estar en el mismo lugar de Jesús, siendo Hijo de Dios. Es un acto de filiación y de fraternidad al mismo tiempo. El vuelo de la paloma vuela de la cabeza de Jesús a todos los discípulos y discípulas, por eso es a la vez un acto de filiación con el Padre y de fraternidad con la comunidad. Vino una voz de los cielos. Cuando vino esa voz, se habla de una audición mística, una voz interna y a la vez externamente compartida por quien está listo para oírla, entendiendo el oír como un mandato a seguir. De ahí que audiencia deviene en obediencia, porque es una vocación dirigida personalmente a la vida de cada uno. Quien oye, entiende. Quien entiende, asume. Quien asume, obedece. Es decir, se hace responsable de su propia audiencia, de aquello a lo que es llamado. La audición mística es una dimensión más alta que el de la visión mística, la cual graba en la memoria una experiencia espiritual, pero no es capaz de convertirla todavía en acción, mientras que la audición tiene una resonancia aún mayor, ya que lo que se escucha internamente activa nuestra voluntad
cuando es entendido y porque se recibe el impulso o la gracia de una voluntad mayor que nos convierte. Somos convertidos al escuchar internamente la voz del cielo, que es palabra de Dios. Y esto sucede porque escuchamos esa voz como un mandato que activa de inmediato nuestra voluntad al entrar en contacto con la voluntad de Dios, que es su misericordia. El origen de esta voz es que vino del cielo y el primer destinatario es Jesús. Solo por Él podemos comprenderla con mayor aproximación debido a cómo se refiere a Él, que significa, para quién la dice y cuáles son las consecuencias de todo esto. Tú eres mi Hijo amado. He aquí su primera referencia. Jesús es su Hijo amado. Esa voz del cielo es la voz de su Padre, y es a través de Jesús como podemos conocer internamente al Padre de los cielos. La segunda referencia es por la paloma del Espíritu Santo, la cual se posa en Jesús, pero revolotea en sus discípulos y discípulas. Así que quien escucha la filiación divina de Jesús mediante esa paloma, también recibe la misma filiación que Jesús. De ahí que el mismo Jesús nos enseñara a orar Padre nuestro y no Padre mío, pues su bautizo es un acto comunitario que congrega a su audiencia a todos aquellos que lo escuchan y lo siguen. En ti tengo complacencia. Es como decir, en ti tengo plenitud, porque cuando un padre le dice a su hijo que se siente orgulloso de él, es cuando su hijo ha dado cumplimiento a su voluntad, no ciegamente, sino respetando su propia identidad, pero cumpliendo fielmente con la vocación a que ha sido llamado. Cuando Jesús elige responsabilizarse por nuestra salvación, enfrentando el pecado del mundo, el Padre salta de gozo ante su Hijo, pues esa es su complacencia. Las consecuencias que de ahí se derivan son la congruencia de Jesús en convertirse en la plenitud del Evangelio, luz que prevalece sobre las tinieblas, perdón en medio del pecado, consolación en la tribulación de la vida y salvación para la humanidad, junto a todas las comunidades de discípulas y discípulos que irá formando a lo largo de la historia y por todo el mundo. Sea tu paz ser feliz y hacer el bien. Agradezco mucho tu atención y escucha.